este conversatorio. A nombre de la Biblioteca Regional de Antofagasta, les doy la más cordial bienvenida a esta que es la primera jornada de conversación que lleva por nombre Un cuarto propio, en honor al ensayo que tiene el mismo nombre que escribió Virginia Woolf en 1929. Y a continuación voy a dar el pase a la directora regional del patrimonio, acá en la región de Antofagasta, Valentina Díaz Leighton, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a Jimena, a Leslie Prieto y a Verónica, y también, bueno, al equipo organizador de esta actividad. Yo vengo iniciando este periodo de dirección del Servicio Nacional del Patrimonio, en donde se encuentra la biblioteca también como parte de este gran servicio, donde se reúnen distintas quehaceres y distintos saberes. Sin duda, ver este tipo de acciones en donde se busca resaltar y levantar la importancia que tiene la creación en distintos ámbitos, en distintas veredas, del desarrollo cultural, patrimonial, que es tan relevante para una sociedad, para una comunidad, y que se le dé también una mirada desde la perspectiva de género, desde la valoración de la mujer, por cierto, que da mucho que pensar en positivo en el fondo. Creo que es muy importante hoy día como sociedad atender a que la creación cultural, la creación en este caso literaria, debe tener una mirada no andocéntrica, multicultural, idealmente intercultural, y donde las miradas no sean como han sido establecidas canónicamente desde sus inicios, desde una mirada desde Europa, sino que también atender a la creación latinoamericana, local, regional, como la que puede tener Antofagasta. Así que feliz de participar además con este nombre tan significativo que evoca este ensayo de esta gran pionera en temas de feminismo, que se atrevió en el pleno siglo XX cuestionar el rol de la mujer. Así que feliz de participar y bueno, bienvenidas a todas y a todos quienes participan de esto y felicitaciones también a los organizadores. Muchas gracias, directora. A continuación doy la palabra a William Romero Ursúa, coordinador regional de bibliotecas públicas y director de la Biblioteca Regional de Antofagasta. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todas y cada una de las escritoras que están acá presentes. Un saludo a nuestra directora, pero también un especial saludo a todas y cada uno de ustedes quienes están atrás de esta red social siguiendo las actividades de la Biblioteca Regional de Antofagasta. Un afectuoso saludo especial en estos momentos en que la contingencia sanitaria nos tiene completamente encerrados, pedir que nos cuidemos entre todos para que pueda pasar rápido este momento hacia algo que nos obliga a conectarnos de esta manera. Instancia que también modifica completamente todos los ámbitos de la vida y por supuesto también la creación literaria. Acá vamos a comenzar a escuchar los distintos cuartos propios, las distintas instancias creativas de nuestras escritoras, de nuestras creadoras, pero que estoy seguro que también se han visto modificados por esta contingencia sanitaria, en cuanto a temáticas, en cuanto a emociones, en cuanto al lugar desde donde se escribe. Entonces estoy muy contento de que podamos estar ofreciendo esta instancia a toda la comunidad lectora de la biblioteca regional. Agradecer nuevamente especialmente a las escritoras que nos permiten estar marcando un antes y un después en nuestras actividades como institución. Sin duda que este ejercicio que comienza a ver la luz en esta instancia va a marcar la pauta de las futuras
actividades y servicios que va a comenzar a prestar la Biblioteca Regional de Antofagasta. Por supuesto que nosotros tampoco estamos ajenos a estos cambios, a esta necesidad de cambio, y lo entendemos profundamente así. Así que muchas gracias. Repetir el que nos cuidemos entre todos y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, Willem. Bueno, comentarles que este ejercicio al que invitamos a las escritoras que ustedes ven hoy es un ejercicio que comenzó en marzo y que, bueno, para contarnos cómo surgió y cuáles son los antecedentes de este como proyecto de jornadas de conversación, dejo con ustedes a la coordinadora de Fomento Lector de la Biblioteca Regional de Antofagasta, a Carolina Negrón Barán. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Este es un espacio que quisimos crear primero desde lo íntimo, convocando a todas las escritoras y mujeres relacionadas con la literatura a volver a pensar en nuestros espacios de creación. Como dice William, estaba la contingencia, pero hay algo que nos sorprende, que es como un ensayo de principio del siglo XX sigue vigente en el ámbito humano y creativo. Es distinto ser mujer y crear, es distinto ser mujer y lograr un espacio en los ámbitos académicos. Y eso es algo que lo estaban diciendo Virginia Woolf en ese entonces y que ahora se vuelve a decir, a pesar de que hemos tenido 3 8M históricos y que hoy día se cumple un mes y un día del último 8M que tuvimos. Quisimos hacer este ejercicio, y este ejercicio fue convocarlas a una frase corta que pudiéramos difundir a través de las redes sobre lo que significa para cada una de nosotras el cuarto propio. Y posteriormente sentarnos a conversar cada uno de su living, de su pieza, del lugar donde tenemos ¿cómo se llama? La señal, a sentarnos a compartir y reflexionar en torno a esto, a nuestro propio cuarto propio, y valga la redundancia, y el cuarto regional finalmente, porque ya ser mujer es un condicionante, y ser mujer en región es otro condicionante, que si bien puede dificultar, finalmente igual nos da la identidad. Entonces es súper importante generar estos espacios para pensar en ello. Así que les dejo en manos de Carolina Castañeda, que es la encargada del área de literatura y el área de memoria en la Biblioteca Regional, para moderar este espacio. Y bueno, vamos a mostrar un pequeño cortito que resumen la primera experiencia que tuvimos con estas escritoras de hoy en este conversatorio. Ahí, Clark, por si puedes poner eso. Bueno, muchas gracias, Caro, por tus palabras. Bueno, antes de comenzar, quisiera disculpar la inasistencia de María Luisa,
que ella lamentablemente estuvo enfermita hoy día, entonces avisó que no podía estar, pero que lo lamentaba harto. Así que bueno, nosotras ahora vamos a conversar en torno a lo que nos convoca. Bueno, comentarles que en la revisión del ensayo que le da el nombre a este conversatorio, comentarles que Virginia Woolf lo que hace en su escritura, en el fondo, es preguntarse primero qué significa hablar de las mujeres y la novela. Y eso puede ser tanto cómo se retratan las mujeres en las novelas o qué es lo que escriben las mujeres novelistas. Y ahí ella comienza una búsqueda a esa respuesta y va identificando un mundo abismalmente desigual en cuanto a la representación de la mujer y cosas que básicamente para hoy en día, más bien dicho, nosotros conocemos bien. O sea, la mayoría de la escritura sobre mujeres fue escrita por hombres y al contrario, hay pocas mujeres que escriben sobre hombres. Entonces ese es como un punto que ella va dilucidando y va como hilando esta historia que ella llama la historia de la oposición de los hombres frente a la libertad femenina. Hasta dar con una luz en medio de esta nebulosa, de esta búsqueda a su respuesta a la pregunta inicial, y llega a la conclusión que una mujer para escribir, básicamente, o también para ser artista, necesita dos cosas. Necesita un buen nivel económico y además contar con un cuarto propio. Hoy que estamos a casi 100 años de este ensayo, nos preguntamos cuánto de esto ha cambiado. Y en ese sentido, primero quiero compartir la pregunta que se les hizo a las escritoras acá presentes. ¿Qué significa este cuarto propio hoy en día? Primero ellas lo van a abordar desde una dimensión personal, cómo ellas sienten si es que hay o no un cuarto propio, si es necesario o no, siguen estas mismas condiciones que descubrió o que intuyó Virginia Woolf hace casi 100 años. Y bueno, voy a dar primero la palabra a Jimena Silva. Ella es psicóloga social, doctora en antropología, magíster en estudios de género y cultura. Además, en el año 2005 recibió el Premio Nacional Elena Caffarena por su aporte al desarrollo académico con perspectiva de género, y también recibió un Premio Nacional en el 2011 por su tesis doctoral. Así que Jimena, bienvenida, y quedamos atentos y atentas a tu cuarto propio. Muchas gracias, Carolina, y me encanta estar compartiendo con este grupo tan interesante, y porque conozco a varias, y conozco la trayectoria de algunas, entonces me parece que también es un encuentro generacional, porque es muy importante saber que las escrituras, las elecciones de los focos de la escritura, que cada una va nutriendo en su cuarto propio, tiene mucho que ver con la biografía. Me gusta pensar que no es necesario, en realidad hoy podemos pensar eso a muchos años de Virginia Woolf, podemos pensar que la escritura está ensemillada o enterrada o anclada a la territorialidad de lo que es la emoción de cada mujer. Ahora que cuando emerge con una fuerza y con una potencia que evidentemente genera temor en el entorno. Las mujeres empoderadas generan temor, y más aún las mujeres que escriben, las mujeres que hacen cine,
las mujeres que escriben guiones, las mujeres que escriben, que hacen arte plástico como escritura, porque también la plástica es como un lenguaje escrito con otras herramientas. La música, mujeres música o mujeres que danzan, ¿no? Hemos visto la potencia de la danza en las movilizaciones de mujeres en el 2018, ¿no? La danza de las mujeres de las tesis ha cruzado el mundo con una escritura, ¿no es cierto?, que surge de la academia para inspirar la protesta, ¿no?, de la academia de la Rita Segato, digamos, de esta académica que es como una parte fundamental del grito que estas mujeres ponen en una escena, en una performance. Entonces, cuando pienso yo en todo este devenir de las mujeres en las artes literarias, pienso que no es necesario hoy tener dinero para crear. Estamos en la calle y estamos en las paredes con los grafitis, y en la época de los años 70 estuvimos también en las calles enfrente de las movilizaciones igual, porque hubo movilizaciones desde los años 30, los años 20, en las salitreras, cuando las mujeres se pusieron al frente de las marchas de sus compañeros obreros. También estábamos haciendo literatura, estábamos haciendo una literatura escrita con otras palabras, ¿no?, que es la palabra de la movilización. Entonces, hemos estado, pero esas mujeres, por ejemplo, fueron excluidas de la historia. O sea, no fueron escritas, como tú decías al principio, ¿no? Pueden escribir sobre nosotras, nosotras podemos escribir sobre los otros, y también podemos escribir sobre nosotras. Esas historias de estas mujeres pioneras en el desierto fueron excluidas de la historia oficial, como también muchas mujeres anónimas de la lucha por la recuperación de la democracia durante la dictadura, también fueron excluidas de la historia oficial. Se han escrito muchas biografías, historias de vida de mujeres célebres, pero de las mujeres que estaban en los rincones haciendo un trabajo político más de hormiguita, esas historias están guardadas en los diarios de vida, en los relatos, en algunos relatos de vida que he ido recogiendo. Por ejemplo, yo he recogido historias de mujeres que participaron en la dictadura y que son anónimas, o se consideran ellas anónimas, y que sus relatos han emergido a la luz a partir del trabajo de alguna académica o de alguna tesista, porque las tesistas de la época, de esta época de los 2000, por ejemplo, han recogido parte de las historias de los pasados de las mujeres que han sido sus abuelas o sus madres. Entonces, pienso que hoy, en el siglo XXI, el cuarto propio no requiere de tener dinero, requiere de sentir que uno está conectado con el entorno que lo rodea, que se emociona con el entorno que lo rodea y que tiene un mínimo de impulso para, ¿no? Hay mujeres, las mujeres de las ollas comunes, ¿no? Hay mujeres que están haciendo historia y que pasarán a la historia porque están en documentales o porque están escritas por otras mujeres. Hay muchas mujeres cineastas hoy que están recogiendo las historias de estas mujeres y que hacen guiones interesantes de documentales. Lo que sí me da la impresión de que el cuarto propio no es que se necesite dinero para poder escribir hoy, ¿no es cierto? Porque cualquier mujer puede escribir su historia. Ahora, el tema
creo, no es el dinero, sino es otra parte de la interseccionalidad, que me parece que es la intimidad. Esa intimidad hoy sigue siendo amenazada. Pienso que desde nuestras abuelas o bisabuelas para adelante no logramos tener espacios en la intimidad, espacios donde los ojos y las miradas o las manos de las parejas, de los amantes, de los hijos, de los padres, contaminen con su curiosidad o con sus deseos de control. Porque cualquier atisbo de independencia de las mujeres genera a su vez una marea de deseo de control. Entonces creo que lo que no logramos aún es el espacio propio. Hemos logrado más dinero que espacio propio. Reconocimiento a medias de que necesitamos nuestra intimidad, nuestros cajones propios donde nadie entre a hurgar, ni a vigilar, ni a controlar lo que estamos escribiendo. El control de las cartas, el control de los cuadernos escritos, el control de tu ropa interior, el control de lo que estás pensando. Entonces el deseo de obediencia a un entorno controlador puede ser incluso una madre, ¿no? Entonces, pero principalmente los hombres del entorno que rodean a una mujer que quiere crear. Por ejemplo, mujeres que han incursionado en el deseo de educarse, en los barrios más precarizados, en los barrios más vulnerados por los sistemas neoliberales y capitalistas, están impedidas de tener ni siquiera un espacio para el baño propio. Porque si tú te das cuenta, el espacio es hacinado, es un espacio hacinado. Una mujer creadora puede venir de un sector de campamento, por ejemplo, y ahí están los espacios hacinados. Entonces se limita la posibilidad de que emerja una mujer creadora por los espacios controlados y por el deseo, aún en todas las culturas, de la obediencia de las mujeres y el temor, el miedo a que esa creación les dé autonomía, les libere, les abra la posibilidad de ser independientes, de la independencia, pero para el pensamiento, porque el problema, creo, es que la amenaza es que la mujer pueda demostrar su capacidad y su potencia, el poder de autonomía en contra de la institucionalidad. Eso genera un temor terrible, por eso que el descrédito, el bajarle el perfil a la calidad de lo que hacen las mujeres, se dice escritura de mujeres, es escritura, ¿no? Escritura femenina o escritura feminista, es escritura, sean hombres, mujeres o de cualquier posición, orientación, ¿no? Del género es independiente, ¿no? De lo que se escriba, pero para bajarle el perfil, porque estamos en una sociedad androcentrada, se habla de lo que hace la mujer, como si fuéramos todas iguales. Entonces somos todas diversas y todas escribimos o creamos de modos distintos, acorde a nuestra pasión, a nuestro interés. Por tanto, creo que lo económico como que se ha ido desdibujando un poco como freno, porque hay miles de mujeres que han salido a escribir en las calles, ¿no? Pero para hacer la creación y en tu intimidad, eso estamos completamente limitadas, a menos que seamos mujeres mayores, que ya hemos logrado una autonomía, es lo que creo. Muchas gracias, Jimena. Ahora voy a dar la voz a Verónica Arévalo Gutiérrez. Ella es profesora de Historia y Geografía
autora del libro Territorio Excluido, Cuentos Situados, de Ediciones Urañas, y Trenza, Tres Hilos Poéticos, que es uno que está trabajando ahora. Que va a salir Disponible online, es ya libre, está libre de disponible descargar. online. Vero, adelante. Bueno, primero que todo agradecer esta invitación y me parece que es súper, es un buen momento para reflexionar sobre esto, porque están pasando muchas cosas. Por una parte hubo un periodo muy intenso efectivamente, ¿no?, de lo público y de la acción de mujeres en lo público, y de repente esta pandemia también nos hace otra vez como pensar, ¿no?, en la restricción como hacia ciertos espacios. Nos tenemos que recluir, tenemos que volver. Y bueno, cuando recibí la invitación, yo lo primero que pensé fue en un texto de Gloria Anzaldúa, y que voy a compartir brevemente. Dice así: olvídate del cuarto propio, escribe en la cocina, enciérrate en el baño, escribe en el autobús o mientras haces la fila en el departamento de beneficio social o en el trabajo durante la comida, entre dormir y estar despierta. Yo escribo hasta sentada en el excusado. No hay tiempos extendidos con la máquina de escribir, a menos que seas rica o tengas un patrocinador. Puede ser que ni tengas una máquina de escribir. Mientras lavas los pisos o la ropa, escucha las palabras cantando en tu cuerpo. Cuando estés deprimida, enojada, herida. Cuando la compasión y el amor te posean. Cuando no puedas hacer nada más que escribir. Esto es parte de Hablar en Lenguas, una carta a escritoras tercermundistas. Y la verdad es que para mí estas palabras me hicieron mucho eco de mi propia experiencia, un poco partiendo ahora de lo íntimo, ¿no?, para después hablar de lo público. Yo creo que crecí siendo una enamorada de la palabra, del sonido, desde muy pequeña. A mí me costó aprender a hablar, y creo que eso hizo que tuviera que esforzarme más, ¿no?, en pronunciar, en tomarle el peso, la densidad a ciertas palabras, a ciertos conceptos. Y así creo que de forma muy, muy espontánea, no sé en qué momento finalmente surge, ¿no?, el impulso de escritura. Sé que en un momento aprendí a escribir, pero desde que cuando uno empieza a crear historias, desde cuando uno empieza a crear versos, es un momento diluido en una infancia muy temprana, vinculada con la oralidad, vinculada con las cosas que uno le dice a los adultos. Yo escuchaba a Jimena y creo que puede ser que crecí, tuve un privilegio, soy de familia trabajadora, nunca tuve una pieza sola, siempre compartí con mi hermana, pero creo que sí tuve un privilegio, y es que los adultos me escuchaban, los adultos de mis papás me escuchaban. Y creo que el ser escuchada finalmente crea y cimenta una seguridad de que uno tiene voz, de que una tiene voz, y que esa voz puede tener muchas formas de expresión. Mi hermana estudió artes visuales, también es creadora, y finalmente esa expresión tiene algo que impacta al mundo cuando uno decide compartirlo, porque también puede crear para una misma. Creo que también existe, yo la otra vez alguien decía, ¿no?, la escritura del desahogo, cuando uno está así en colapso y empieza como ya, tengo que soltarlo y escribe, y no necesariamente eso es para compartirlo con alguien más. Quería comentarles, hay una película que salió hace poco de animación que se llama Soul, no sé si la vieron, si no la han visto, véanla, y hay una escena en cuando uno está en la zona, eso como cuando el espíritu, como la representación visual de cuando el espíritu emerge como de la realidad presente y concreta y logra abstraerse de los sonidos, del caos. En mi caso, cuando no pesco el celular y van sonando los WhatsApp y logro conectar con una semilla de algo, con una semilla de una historia, con una semilla de un cuento, con una semilla que quizás no es nada, pero que empiezan a fluir las palabras y el tiempo como que se detiene, transcurre de otra forma, el espacio, ya se pierde la sensación de frío, calor. Ese acto que es mágico es parte al final de también un acto de rebeldía, porque efectivamente ser mujer, ser trabajadora, no poder dedicarse, tener que darle tiempo, no tener tiempo y tener que darle tiempo a esto, decidir, la opción consciente, en estos momentos voy a escribir, porque es algo que me hace feliz, porque es algo que me nutre, porque
porque no puedo no hacerlo, si no lo hago me siento mal, esa sensación, ¿no? De cuando uno empieza como a reprimirse así, ya, no, lo necesito, es un acto de rebeldía ante un sistema que efectivamente creo que no nos quiere creadoras. Quería compartir con ustedes que para mí esta idea, ¿no? de ser creadora y de decidir compartir, yo creo que efectivamente hay muchas mujeres creadoras con las cuales convivimos, pero no necesariamente tienen una plataforma pública como para compartir esto que hacen. Pero además el decidir compartir es parte efectivamente, creo me hace mucho sentido, ¿no? de la biografía, pero también de cómo vamos conectando también con nosotras. Y ahí creo que hay un punto que tiene que ver que también la máquina, las jornadas laborales, las necesidades de tareas domésticas, de cuidado, estar preocupada de tantas cosas, también te va desconectando como de los propios deseos y de las propias realizaciones. Y eso, cuando uno lo siente, no se siente, a mí me pasó, yo de una infancia muy, muy intensa en creación, donde rayaba todos los cuadernos. De hecho, mi mamá me está viendo, saludo a mi mamá, me compró un cuaderno solo para que escribiera, porque como tenía todos los cuadernos escritos con otras cosas, entonces ya, como para poder ordenar un poco, me compro un cuaderno y ahí hay un espacio, hay un reconocimiento como de esta fuerza de esta niña, de esta adolescente, y que claro, después en el trajín, ¿no? del cotidiano se va como ahogando, se va dejando de lado, porque hay que responder otras cosas, porque estás cansada, porque estás insegura también, cosas cuando uno quizás encontraba brillante, las vuelve a ver y empieza como la inseguridad. Y eso cuando logro reconectar con eso, que no fue hace tanto tiempo tampoco, fue yo creo que hace unos 3 años, 4 años, de volver a darme tiempo para escribir, para hacer esto que me hace feliz y que me mueve y que de verdad haberlo dejado me entristecía mucho. Y darse ese tiempo y decidir el acto, ¿no? de compartirlo, que es en el fondo poner el corazón en común y dejarlo ahí expuesto para que otro lo pueda destrozar, porque también la crítica puede ser terrible, puede ser muy buena, trae cosas muy bonitas, pero también puede ser muy terrible. Pero ese acto como de valor que se hace y que trae cosas, por ejemplo, como esto, el estar acá compartiendo y conversando, y creo que es parte también como de nuestras biografías y que se va nutriendo también de nuestras experiencias. Para como cerrar esta parte, porque vamos a hablar más también de lo colectivo, ¿no? Y de cómo finalmente también hay todo un mundo que no solamente te insegura con la creación. Yo creo que efectivamente el ser mujer te hace vivir experiencias que socialmente marcan mucho. El cuestionamiento al cuerpo, la crítica, ¿no? al cuerpo, a elevar la voz, a decir ciertas cosas, a enojarte, a no sonreír tanto. Cuando a una le dicen, uy, sonríe más, y es como, ¿por qué? Pero cuando en el fondo tantas cosas, ¿no? Cuando uno está expuesta a tanta crítica, y claro, en este acto creador, decirse, yo aquí decido qué hacer y decido qué crear. Y quería decir eso, que cuando uno logra conectarse con eso, porque me fui como desviando un poco, pero yo creo que ahí es cuando construye el cuarto propio. Yo creo que el cuarto propio, más que ser previo al acto creador, es producto de ese acto creador. Y ese cuarto propio, que es esta sensación de reconectarse con lo íntimo, con los deseos, con cosas que a uno le hace sentir plena y en la zona, ¿no? Siguiendo de la película Soul, es cuando eso, disputa ese espacio que ha sido negado, ese silencio que se busca imponer, y bueno, logra resistir y logra brotar. Yo así me lo imagino, como cuando una planta, ¿no? empieza a brotar, a sacar hojas, se abre, florece. Es como una expansión que comienza con esta fuerza creadora y que no tiene un límite, no podría decir, no, ya se me agotó la creatividad. Nunca he conocido a una escritora que diga que una vez que empieza a escribir, ¿no? o una creadora, una artista, y en un momento digan, no, yo ya no tengo nada más que dar. Como al contrario, empieza como a brotar, ¿no es cierto?, de una forma constante, y
y a lo mejor con espacios y tiempos de descanso, pero que se mantiene y va marcando la vida completa. Para cerrar, les quería compartir algo que escribí en la cuarentena el año pasado y que me hizo mucho sentido también con esta invitación en cuanto a lo íntimo y en qué es para mí la escritura y este cuarto propio. Y tiene que ver con la escritura como una casa. El poema se llama Casa, y dice así: deambulo por las palabras pasillos descalza, y no tengo frío. Mi cuerpo despierta, mientras por los ventanales versos el sol entibia cada rincón. Recuerdo a mi perro dormido, con el vientre expuesto en su sueño sencillo. Mi perro era de ladrido ronco. El sol se posa en mis párpados y todo se dibuja con su luz. La casa de mi escritura tiene sonidos de pájaros. A veces distingo a las hormigas contrabandeando mientras avanzan en filas serpenteantes. Las hormigas son profetas de cómo será este invierno. En la casa de mi escritura oigo por las noches el mar. A veces enciendo una estufa antigua y pongo cáscaras de naranja para aromatizar como lo hacía mamá. La evoco cocinando algo caliente. Recuerdo a mi padre escuchando música mientras barre. Pongo una de sus canciones cuando me siento triste. En la casa de mi escritura revivo los juegos de la infancia. Con mi hermana cómplice cocinamos recetas incomibles, dibujamos con tiza y construimos casas para las muñecas. Eran tiempos en que nada era imposible. La escritura es una infancia eterna que nos permite soportar la adultez. Gracias. Gracias, Vero. Me emocionó tu poema. Veo que a varias también. Bueno, ahora voy a dar el pase a Leslie Prieto. Ella es psicóloga antofagastina y escritora de oficio. Su primera novela, La ballenera, fue escogida para el programa Diálogo en Movimiento. Y también ella escribió la novela Desde mi ventana, libro que busca dar a conocer la realidad en la que viven las personas en situación de calle en la ciudad de Antofagasta. Así que Leslie, bienvenida también y bueno, Hola. el espacio es tuyo. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, es un placer compartir nuevamente acá en la Biblioteca Regional, que hacen estos encuentros que nos permiten sentir que este tiempo de cuarentena es mucho más llevadero, no es tan terrible. También agradecer estar con la Jime, que fue mi profe en la U, que gracias a ella pude ser queer cuando era chica y no me decía nada, era como una de las profes más cool que yo tenía. La Vero también, un gusto haber trabajado con ella en diferentes espacios, sobre todo también en la editorial. Cabe destacar que también trabajo y apoyo una editorial que es de mujeres, Ediciones Urañas, que en este minuto está haciendo resistencia con la María Constanza Castro, y bueno, obviamente no solamente de mujeres, pero que en realidad creo que el espacio liderado por mujeres en cuanto a lo editorial también va marcando presente, porque si ya es difícil escribir la editorial y además independiente, es súper mega difícil, ¿no? Y con respecto a lo que estamos hablando del cuarto propio, y tomando un poco lo que dice la Vero y también refiriéndome a lo que dice Jimena, creo que en lo personal, tal vez yo desde mi infancia no tuve, como lo decía allí, como estos mismos espacios que son dados por la infancia, que tienen que ver con un lugar quizás más tranquilo, en donde yo pueda desarrollar ciertos talentos o intereses. Ciertamente mi madre maravillosa me dio todo lo que podía a su alcance, pero que la precariedad era una constante en nuestras vidas, ¿no? Entonces, de allí yo logro entender que uno de los primeros pasos incluso tiene que ver las mujeres habitarse en su propio cuerpo. Yo creo que la corporalidad es nuestro primer espacio, nuestro primer cuarto propio, y que no para todas está dado. Y hay momentos históricos y momentos vitales en donde no es así.
por ejemplo, también hablándolo desde la maternidad. Cuando estamos en la maternidad, también dejamos de ser nosotras por un momento, como que nos despersonalizamos y somos una gran teta andante que estamos en torno a las necesidades de otro ser humano, ¿no? Entonces de allí uno pierde también esta conexión con nuestras propias necesidades e intereses. Y además que socialmente y estructuralmente, como bien lo decía la Jimé, nos llevan un poco a ser parte de este espacio como un adorno y vamos supliendo ciertas necesidades. Entonces poder mirarme, poder ver mis necesidades, poder crear ya es un espacio de gran importancia y muy difícil de poder hacer. A veces no tenemos tiempo en el cotidiano, en los trabajos domésticos y de cuidado que se nos adosan por el solo hecho de ser mujer, de poder sentarnos, tener un minuto en el día para poder siquiera crear o escribir, porque poco podemos descansar. Entonces, de allí encontrarse ya es un espacio de resistencia súper importante. Y como lo decía la Vero, existen diferentes formas de poder acercarse a la escritura. En algún minuto también era como un refugio desde la expresión emocional. Otras veces tenía que ver con un caudal de creatividad y otras veces también como la única herramienta a la supervivencia. A mí me pasó que cuando tuve a mi primera hija, bueno, también a mi segundo hijo, parte del autocuidado pasaba por escribir para sentir que era yo, que me encontraba al final del día, porque de lo contrario me iba a perder en este cotidiano, iba a ser un mueble más de esta casa, a pesar de que quizás tuve otras oportunidades, y como lo decía recién la Jim, imagínate en un espacio de vulnerabilidad, en donde todo se vuelve cuesta arriba. Y también, como bien lo decía la Vero, creo que en este minuto yo agradezco muchísimo de poder estar en este espacio, poder trabajar en lo que me hace vibrar, poder haber encontrado mi camino en cuanto a mis intereses, algo que me guste, que quizás tengo herramientas para poder hacerlo. Y me hace acordar algo que decía una compañera de otro lado, que nos hablaba del Ikigai, o que es esta idea es una idea japonesa, oriental, que habla de nutrirse desde los intereses, desde las habilidades y el goce. Porque hay ciertas partes que decían, bueno, ¿por qué estas personas viven tanto tiempo? ¿Por qué viven cerca de 100 años? ¿Cuál es su secreto? Y no pasa por la alimentación, aunque sí es mucho mejor, no pasa por otras condiciones externas, sino más bien porque las personas viven sintiendo y haciendo lo que realmente les apasiona, viven con una razón, como una carta de navegación al final de sus días, y yo creo que poder encontrar eso es un regalo y que deberíamos nosotros también hacerlo con nuestros propios jóvenes y nuestros niños, porque lamentablemente estamos en una sociedad que está centrada en la reproducción, y sobre todo siendo mujeres en la producción y reproducción de este trabajo que pierde mucho sentido, en donde no hay una finalidad. Entonces, si cada uno de nosotros pudiese encontrar ese sentido vital, seríamos mucho más felices y tal vez más saludables a nivel emocional. Entonces, eso, yo creo que a nivel personal tiene que ver con el solo hecho de habitarse, habitar el cuerpo, encontrarse, vivirse y también desconectarse. O sea, a mí me pasa que en este minuto tengo como 100.000 cuentos desorganizados, estoy pasando como por una sequía, no sé si sequía, pero que mi energía está enfocada en vivir y sobrevivir. Entonces creo, como a diferencia de otras escritoras, que no estoy ahora así como escribiendo, sino más bien acumulando en mi cuerpo, en cada célula, experiencias para luego sentarme a escribir, revisar mis textos. Entonces desde allí son espacios que uno va teniendo y que hay minutos creativos en donde hay un influjo con más fuerza, otros minutos que no, y en realidad ya por el solo hecho de poder lograrlo, creo que ya se hace bastante. Así que, como bien decía, la creación, sobre todo habitando este cuerpo
de mujer, feminizado, identitario, yo creo que desde allí ya es un espacio de resistencia. Gracias, Leslie. Bueno, ahora las invito a que conversemos en torno al nivel regional, sociocultural, de lo que implica ser escritora mujer en una región como lo que es Antofagasta. No sé si quieren tener el mismo orden o quieren así como que vaya más fluyendo esta conversación. Sí, estamos muy ordenadas. Sí, ¿no es cierto? Está muy ordenado, entonces desordenémonos un poco. Me gustaría, Carolina, a propósito de esta invitación que haces, de pensarnos como este trayecto, como una cartografía corporal que es tan diferente, digamos, o sea, la escritura para mujeres empoderadas o mujeres autónomas es muy diferente como un guión de película, ¿no es cierto? Porque a mí me encanta hacer este nexo entre la literatura, la pintura y el cine. Pienso siempre que es un lenguaje que se expresa nomás que se expresa con distintas herramientas, pero que está hablando acerca de... Y cuando pienso en todo lo que ha dicho Verónica y Leslie, pienso en que imposible no remontarme a la época en que la Virginia Woolf estaba escribiendo. Y más atrás, pensar en las mujeres sufragistas o en las mujeres anteriores a las sufragistas que inexistentes como sujetos. O sea, la existencia de las mujeres estaba anulada como motivo de creación, sino más bien estaba puesta como una experiencia para ser descrita, pero no para ser enarbolada como un arte de conocer, como el arte de conocer y hacer una cartografía de la vida de las mujeres, porque las mujeres no existíamos como sujetos en términos simbólicos. ¿No? O sea, éramos Perdón que comente, pero es que yo soy súper mala soy buena para citar, pero no para acordarme quién lo dijo. Pero alguien dijo, probablemente Anónimo haya sido muchas veces una mujer. Ajá. Y creo que... Bueno, de hecho, Virginia Woolf lo dice en el ensayo. En este mismo ensayo lo señala. Exactamente. El primer capítulo, que es como más tedioso, por decirlo de alguna forma, porque ella está todo el rato relatando y describiendo constantemente cómo va buscando en una biblioteca, en los títulos de libros antiguos, las representaciones de las mujeres. Y ahí fíjate dice que si tú piensas para atrás, ¿no es cierto? ¿Por qué las queman a las mujeres en la hoguera? Si tú piensas en la destrucción de cientos y miles de mujeres en el mundo, a propósito, precisamente porque emergían con un saber que podía ser una forma de escritura o una forma de arte o tratar de sobresalir del entorno en que estaban, porque eran las mujeres que eran las parteras o las mujeres que eran sanadoras o las que sabían de hierbas y escribían sobre las hierbas y describían sus saberes, que también es una forma poética, los perfumes, la medicina, la botánica, la farmacopea antigua, ¿no es cierto? Que todo esto es una forma de escritura que llega a ser artística. Si tú miras los cuadernos antiguos de estas mujeres de las hierbateras, tú ves puro arte allí, ¿no? Porque es un arte de darte a conocer algo que te va a permitir sobrevivir, digamos, y que son las recetas y esto. Y entonces pensaba de atrás para adelante la invisibilidad y luego la posibilidad de poder participar, pero no de la misma manera desde la Revolución Francesa para adelante, ¿no? Ciudadanas, pero no tan ciudadanas. Entonces, las que escribieron la historia de esa época, quedaron miles de historias sin escribir, pero otras historias de mujeres escritas por hombres, entonces situadas en un lugar subrepresentadas,
o deslavadas, así como necesitadas de estas mujeres como la Dama de las Camelias, ¿no es cierto?, en este guión de película, que es una mujer que está puesta como velada, siempre a punto de disolverse, ¿no es cierto? Entonces ese es el personaje femenino antiguo de lo romántico, que está a punto de disolverse. Y contrasta con el personaje de los Avengers, las mujeres de los Avengers, ¿no?, que están hiper representadas como guerreras, pero con las artes guerreras de la violencia, ¿no es cierto? Entonces es como estos parámetros de cómo se describe y cómo se escribe sobre las mujeres. Pienso yo, mi tono de voz nomás, es así como una ruptura en un entorno, que como decía Verónica, el tono de voz de lo que se espera para una mujer es así todo pausado, todo delicado, los movimientos deben ser así también acompañados de esta delicadeza, incluyendo mujeres que son muy evolucionadas y progresistas, te llamaron al orden en algún momento, pero usted y su carácter, demasiado rupturista. ¿Cómo se les ocurre escribir o decir las cosas de este modo? Estaba al principio del programa comentando sobre la Universidad José Santos Josa. Allí había un programa de literatura, y este programa de literatura sacó una serie de escritores, ¿no es cierto? Y se sacó adelante la escritura y se recuperó digamos, la línea de la escritura y de la literatura en el norte y las problemáticas del norte. Pienso en el desierto y cómo las mujeres del desierto sobreviven y logran decir que existieron a partir de las pictografías. No podemos decir si esas pictografías fueron hechas por hombres o por mujeres. Sabemos que las tinturas las preparan las mujeres en las comunidades antiguas. Entonces, esta escritura en las piedras o en las vasijas es un trabajo de mujeres. Es un lenguaje de mujeres que están hablando acerca del tejido, en los tejidos. La Verónica Cereceda ya habló hace mucho tiempo de esto, y también la Denise Arnold, ¿no es cierto?, que habla de la intertextualidad. De ahí yo saco este tema de la intertextualidad para los textos que yo quiero producir entre la literatura, la voz de las mujeres y el arte, ¿no? Y en los tejidos hay toda una escritura que está con las lanas de colores y están siendo escritas por las mujeres en los telares, en el sur de Chile, en los Andes, ¿no? Y entonces, toda la territorialidad y la corporalidad que decía la Leslie, la corporalidad, cómo se vive la corporalidad, o sea, en qué cuerpo están habitando todas estas letras, ¿no? ¿Cómo están siendo, este cuerpo está siendo habitado por estas letras y al revés, ¿no? ¿Qué letras habitan este cuerpo? ¿Cómo es que logramos que emerja, si es que tenemos un entorno tan jerárquico y autoritario? Estas que estamos aquí, verdaderamente, como decía Verónica o Leslie, ¿no?, en otro momento hemos sido privilegiadas, porque hemos podido leer, hemos podido escuchar música, hemos podido tener una familia que nos ha brindado, ¿no es cierto?, las posibilidades de escribir o de leer o de tener acceso al teatro, etcétera, ¿no? Que fue en mi caso, tuve acceso a todas las artes, ¿no? Y a mis hijos, a mi hija, ¿no? Le regalábamos siempre cuadernos para que escribiera desde chica. Cuadernos. Tiene una caja grandota con sus cuadernos de la adolescencia y de su infancia ya más crecida, de su primera juventud, miles de cuadernos de escritura, donde ella, no miles obviamente, yo soy muy exagerada, pero muchos cuadernos. Pero es cómo instamos a las mujeres de nuestra familia a acercarse a las letras, porque los hombres lo tienen allí al frente, desde el principio, ¿no? Está abierto para ellos. Está, digamos, pensado que la escritura o los estudios, la escuela, es para
estaba hecha para ellos, es que es lo público, la calle. Y entonces, como nosotros habitamos la cocina, pero ahí hacemos un arte y además ahí estamos como en agua para chocolate, ¿no? Sí, yo creo que lo que dice Jimena tiene hartos puntos porque, claro, por una parte hay espacios en el que efectivamente las mujeres se suman de forma tardía, el voto, la universidad, la escuela. Y hay otros espacios, pero creo que junto con esta lucha como por la disputa de estos espacios de exclusión, también está la reivindicación de los espacios que eran femeninos y también han sido menospreciados y menoscabados. Claro. Entonces, es como dos cosas simultáneas. O sea, por una parte, claro, disputamos esto otro, pero también reivindicamos lo otro, porque no es menos por haber sido de mujeres. La cocina, ¿por qué la cocina es menos a, por ejemplo, estar, no sé, ser dirigente sindical? Son parte de lo mismo. La olla común, por ejemplo. Claro, o sea hay espacios que se tienen que también reivindicar. Creo que hay un tema cuando hablábamos como de lo social, ¿no? Que claro, yo algo mencioné antes, que tiene que ver con que crecer mujer en un cuerpo feminizado, como le dijo la Leslie, implica vivir ciertas experiencias comunes. Y ciertas experiencias que no siempre son gratas, que tienen mucho, por ejemplo, de vergüenza, de tabúes, la menstruación, ¿no? El primer gran tabú, que nadie debe saber. Yo recuerdo una profesora que dijo que sus maridos nunca se enteren cuando a ustedes les llega la menstruación. Entonces el silencio, porque mi cuerpo sangra, no por algo que puedo controlar, es parte de mi corporalidad. Y tenemos los silencios y vamos teniendo las vergüenzas, no, y ahora tienes que usar sostén, ¿no? Se te trasluce, empiezas a tener teta, pues empiezas a tener un pezón, entonces tienes que cubrirlo, y empiezas a tener marcas de lo que es la belleza. Yo toda la vida tuve problemas de peso y la belleza fuera del canon de lo que es ser bella. Y es una exclusión súper triste y súper terrible que a mí me costó muchísimo tiempo como releer y reconciliarme y tratar con cariño mi cuerpo. Porque el no poder estar en el peso, ¿no? De lo que establece esta tabla nutricional, es terrible, pues da lo mismo, incluso, o sea, que te vaya ido bien, que qué sé yo, el comentario, oh, estás más gordita, o bien, estás más flaquita. Como los dos comentarios, ¿no? De incluso de familiares, súper cercanos. Y experiencias de estar en el espacio público, de andar en una calle cuando uno llegaba más tarde, asustada. Del estar llamando, avisa cuando llegues, ¿no? Que ahora, bueno, tiene otro sentido, pero que por mucho tiempo fue solo de mujeres. El avisa cuando llegues, el comenta, pero ¿cómo te vas a ir sola? El tener esos espacios también restringió a lo público, en el que una, no sé, yo me acuerdo una vez que me levanté, fui a comprar al supermercado, oh, y mi hijita, y no sé qué, y así, y de la nada, o sea, caminando en el espacio público, y bueno, esa fue, me acuerdo de esa porque recién había llegado a Antofagasta, me acuerdo, y como que me levanté un día muy contenta, pensando en lo contenta que estaba en Antofagasta, y me dicen eso, y me dio mucha rabia, porque me saca de mi propia felicidad y de mis propios pensamientos, ¿no? Alguien que se cree con el derecho a invadirte, y bueno, y es una historia multiplicada, yo creo que por millones, y no creo que haya ninguna mujer que no haya vivido eso. Entonces esa experiencia yo creo que efectivamente marca las formas de crear, y insisto mucho en esto de la rebeldía y de la resistencia. Yo creo que cuando efectivamente decidimos exponernos en espacios, en múltiples espacios, desde nuestros propios deseos, desde nuestros propios términos, disputamos eso, disputamos ese control que decía, por ejemplo, Jimena. Y a esto también es importante sumarle, y con esto que también la interseccionalidad, pues, porque claro, si es mujer y además eres trabajadora, de familia trabajadora, ¿no? No hay un apellido, no hay una familia que te respalde detrás, ¿sí? En términos de poder socioeconómico. Si a eso le sumamos a las compañeras que son migrantes, si a eso les acompañamos a las compañeras que están racializadas, que son de pueblo originario, entonces vais sumando y vais sumando presiones. Y bueno, puedo seguir, pero dale, Les. Yo creo que acá las múltiples vulnerabilidades que se van dando, existen espacios de opresión que son múltiples y que podemos verlo, y que en realidad
generalmente se van marginando, se van silenciando. Y es allí en donde estas voces toman mayor fuerza y reconocimiento. Yo creo que algo que comentábamos recién respecto a un quehacer, a un oficio frente a otro, lo importante en este minuto es poder elegir si yo quiero dedicarme a la oralidad, si yo quiero dedicarme al tejer, si yo quiero dedicarme a escribir, pero el hecho de poder tener una opción es algo que nosotros históricamente las mujeres hemos ido luchando, porque no es algo que haya sido por opción, sino más bien es impuesto. Entonces no va en desmedro de un oficio o de una acción u otra, sino más bien el proceso de poder decidirlo. Yo creo que es algo que hoy en día deberían tener nuestras próximas generaciones, ¿ya? Y con respecto a esto mismo, yo creo que las mujeres siempre hemos estado, o ciertos espacios que han sido vulnerados, hemos estado conectados. Yo creo que hay algo importante allí en donde la comunicación y la conexión pasa por otros lugares, como un entramado que está por debajo de los árboles, como raíces que crecen y se mantienen por abajo en silencio y nos vamos manteniendo unidas. Por ejemplo, sabemos las vulneraciones, lo doloroso que ha sido todo este proceso, el hambre que vive mucha gente con todo esto de la pandemia, bien lo decíamos, con el tema de las ollas comunes, y desde siempre, organizaciones de mujeres que mantienen todos estos espacios y van a hacer esta protección en donde el Estado y el gobierno no llega con sus brazos, simplemente llega como un padre castigador a reprimir, a decir lo que está bien y lo que está mal, pero no así a entregar y cubrir esas necesidades. Y es allí en donde las mujeres que sabemos de esto vamos a ir a apañar. Y ojo, también está pasando. Estamos viviendo niveles de violencia que son tremendos en el hogar. Imagínate convivir con tu agresor, tanto las infancias como las mujeres. Hoy en día estamos en un proceso súper delicado en donde muchas mujeres su vida corre riesgo diariamente. Estamos siendo súper vulneradas y yo creo que eso es algo que tenemos que evidenciar, que tenemos que tomar el peso, porque está en riesgo nuestras vidas. ¿Sabes qué? A propósito de lo colectivo y lo... Perdón, Verónica. No, es que quería hablar precisamente, que creo que el valor de lo colectivo, pero dale, Jimena, ahí me subo. El tema de la tensión entre lo público y lo privado es el asunto también que se suma a la problemática entre lo individual y lo colectivo para toda esta producción, porque además se reconoce en las mujeres, o eres productora de saberes y conocimiento y transformadora de productos a materia de materias, o eres reproductora. Pero hay una crítica muy fuerte que ya la hizo Simone de Beauvoir y la hizo también Nancy Fraser y otras feministas, que el marxismo o el socialismo o todas las teorías filosóficas que han tratado de comprender, de darnos herramientas para comprender los procesos sociales y la situación de los seres humanos en esto, han quedado muy cortos en el análisis respecto de lo que hacemos las mujeres. Las mujeres somos reproductoras y productoras y deberíamos estar reconocidas históricamente por ambas cosas, porque el hecho de estar en la cocina no debería ser un trabajo con menor prestigio, debería tener un alto estatus porque reproduce de lo crudo se reproduce a lo cocido para que reproduzcamos nosotros todos, los niños, las mujeres, los hombres, la fuerza de trabajo. Y entonces eso debería ser lo primero que tendría que estar reconocido, que es todo un arte, transformar lo crudo en cocido. Y aparte de eso, transformar la materia prima en prendas de vestir, eso lo inventamos las mujeres, ¿no? Entonces, el tema de la subrepresentación está en la estructura de la comprensión de lo que es ser una mujer, el ser humano femenino, digamos, y no lo femenino por los valores o la moral, sino en la estructura de pensamiento y de elaboración
cognitiva y mental que tienen las mujeres. Freud dijo en algún momento que apenas nos alcanzaba para poder ser seres humanos, que no estábamos suficientemente estructuradas en términos morales como para poder dirigir un país o para poder generar ser dirigentes de alguna nada, digamos, ¿no? Entonces, en lo colectivo, cuando nos situamos, como las mujeres nos situamos, estamos siempre siendo observadas. Y si nos destacamos en lo colectivo o en lo político, estamos siempre siendo más criticadas y más evaluadas que los hombres. Los hombres defalcan bancos, matan gente, porque si tú te pones a pensar, las mujeres morimos, todas las mujeres que morimos en femicidio son muertes de hombres que matan mujeres. No hay femicidios cometidos por mujeres. Si tú pones a pensar. Entonces, el tema es, ¿cómo es que nos estamos situando, ¿no es cierto?, siempre siendo vigiladas y sancionadas, como decía Foucault, vigiladas y castigadas. Aparte de eso, desacreditadas en lo público. Cuando somos dirigentes es que somos histéricas y que no tenemos paciencia. Cuando somos lideresas estamos invadiendo el campo de los hombres. Cuando estamos entrando a las minas estamos ocupando un espacio que es exclusivamente para hombres y que vamos a traer la mala suerte. Es decir, si queremos producir, transformar en algo, en lo público, y más aún si estamos escribiendo o si estamos creando arte, entonces nos hemos desplazado a ámbitos que no son el cuidado, porque nuestro lugar en el mundo prestigiado es el cuidado, no es la producción ni de arte ni de literatura, no está prestigiado aquello. Por eso que hablan de la escritura de mujeres como un género bien... Excepcionalidad, como una excepcionalidad. Sí, exacto. Discúlpame. No, como una excepcionalidad en el fondo de la escritura, perdón por interrumpir, es que cuando como algo, sí, como una excepción, como algo muy, muy específico. Yo pensaba también, porque la Jimena tocaba el tema de la labor textil, y pensar que también el textil en sí finalmente fue un lenguaje que sirvió para la resistencia y que se utilizó por muchos años, incluso durante la dictadura también para transmitir. Entonces, también pensando en cómo siempre las mujeres como que buscamos esa forma de esquivar esa opresión, de igual transmitir nuestro mensaje, nuestro pensar y nuestro sentir. Por ejemplo, yo creo que no hay que olvidar también datos concretos. Las mujeres, así, yo creo que se mantienen estos datos, hace como 2 años, no lo he revisado, pero dedicamos en promedio 5,3 horas del día a labores domésticas y de cuidado, versus los hombres que en promedio son como 2 horas máximo. Entonces, si lo vemos desde allí, ¿cómo podemos realizar un arte en profundidad si es que socialmente todavía no existen las condiciones o no se visualiza este trabajo doméstico y de cuidado como algo incluso que estatalmente deberían hacerse cargo otros estamentos, no nosotras, porque se nos asigna esto como parte de nuestro funcionamiento y se justifica desde el amor? O sea, yo he visto muchas mujeres que a mí me dicen constantemente, es que yo lo hago por amor, pero es como, cariño, el amor no te va a dar una jubilación, el amor no nos va a dar una buena vejez, y el Estado y quienes nos deberían proteger toman este amor y desde allí se ahorran mucho dinero, muchos ingresos. Yo creo que no debería ser así porque finalmente las mujeres siempre terminamos estando precarizadas. Entonces, y si a eso le sumamos en donde hay una política relacionada con el arte que es insuficiente en cuanto a recursos, en cuanto a calidad, y vamos para la educación y vamos sumando, ciertamente es importante poner estos temas sobre la mesa y entender por qué es tan difícil hoy en día dedicarse tanto a lo textil, tanto a la escritura o a cualquier otro tipo de arte. Entonces, no es algo menor porque todavía estamos con mucho al debe y cuando salimos a la calle
realmente es fundamental poder decirlo. O sea, todavía nos matan, todavía nos están matando, entonces eso ya desde ahí hacia abajo, por supuesto que vamos a seguir reclamando, porque las condiciones, la cancha no es pareja para jugar un partido. Y eso es lo que muchas personas no entienden, que el feminismo finalmente no pasa por ir a gritar o pedir que las mujeres estemos por sobre todo, absolutamente todo. No se trata de eso, no es un embrismo, sino que finalmente existe porque las condiciones no son equitativas, no son iguales para poder vivir. Y desde el minuto en que puedan ser equitativas, podemos conversar, si esa es la razón de ser. Entonces, es algo que ciertamente yo creo que aquellas mujeres que nos dedicamos a escribir desde diferentes polos, aparecen lenguajes, aparecen discursos que tienen que ver con estas pugnas sociales. Claro. Lo que iba a comentar es que frente a esto, y tiene que ver con lo colectivo, yo creo que es importante el encontrarnos. Y el encontrarnos y el articularnos y el organizarnos. Hablábamos, yo participo también de una organización feminista acá en Antofagasta, de un feminismo popular, de clase, el Encuentro de Mujeres de Antofagasta, y comentábamos que al final organizarnos entre mujeres también es resistencia, también es subversión. Y quería decir que frente a esto, que claro, que describe Leslie, que describe Jimena, ¿no? Toda esta historia, esta estructura, este peso, en lo colectivo, en el encontrarnos y en el organizarnos con otras, somos más fuertes. Porque claro, y ahí quería como hacer este vínculo con la escritura, porque en primera instancia la escritura es un acto muy subjetivo, cuando la Leslie dice, bueno, yo escribía para sentirme persona, porque efectivamente es desde la voz, desde la subjetividad, es desde mi acto de creación, ¿no? Estoy en el mundo haciendo algo que antes no estaba, no existía previo a mí, y es cuando ese acto y las creadoras deciden compartirlo, se articula, se arma un vínculo con otras, o con otros, con otras, ¿no? Esto de la identificación, esto, por ejemplo, las que escribimos, las que tenemos este vínculo con la palabra, de dar palabras a emociones, a experiencias, a sentires, que a lo mejor otras compañeras no han podido hablar, y vamos construyendo como también esta voz colectiva. Yo siempre una vez me preguntaron como de dónde nutría, ¿no? mi escritura. Hay cosas que son personales, sí, pero si fuera solo sobre mí la escritura, se agotaría en mi propia existencia. Entonces también cómo esta escritura en su acto creador va siendo social, en su acto creador va viendo y mirando lo que ocurre alrededor, y a su vez en eso va generando esta resonancia de quien lee, de quien escucha, de quien recepciona. O sea, si le hace sentido a otra, es porque no soy solamente yo, no soy yo la extraña, ¿no? la extraterrestre en este universo. Yo creo que eso es algo bonito también, como desde esta palabra, bueno, y como dice Jimena, desde la pintura o desde la cocina, ¿no? Nos vamos generando el vínculo. Y es un vínculo sanador, es un vínculo transformador, y por eso cuando, bueno, Carolina me decía, ¿no? Pensar el cuarto propio en lo colectivo, en lo social, creo que es un ejercicio que claro, ahora lo dividimos, pero que al final está súper cruzado, porque una es sujeta y es sujeta en lo social, entonces es difícil como separar ambos ámbito, pero sí yo veo como vaivén, ¿no? O sea, mi escritura, mi acto creador se nutre del entorno, estoy atenta a mi entorno, no es que estoy encerrada solo en mi propio mundo, logro crear algo desde esta intimidad, desde mi cuerpo, desde mi cuarto propio, desde la zona, y tengo no la opción de compartirlo y de volverlo a ser social. Y la escritura es un mecanismo muy social, porque trasciende nuestra propia existencia, queda en un papel, queda en algo, queda en un soporte. Bueno, ahora existe mucho lo virtual, pero logra llegar a alguien que a lo mejor no comparte el espacio físico de tiempo conmigo. Logra trascender, ¿no es cierto?, la inmediatez de mi propia voz. Y eso creo que es tan potente
es tan hermoso y es tan como inspirador que creo que deberíamos vernos a compartir y a también nosotras ser buenas recepcionadoras de ese compartir. Y ahí creo que también, ¿no? El rol creo que de la escritura, la escritora, también es una muy buena lectora. Para mí sería extraño que la escritora no fuera una buena lectora, porque también se va nutriendo en este tejido de otras historias. Y para mí el acto de leer es tan emocionante y logra crear este cuarto propio como el de escribir. O sea, también el leer, también podríamos hacer un análisis de leer, el leer también requiere tiempo, el leer también requiere concentración, requiere energía, pero también, pues también eleva. Y esa experiencia, que uno la puede tener con un libro, otros la pueden tener con una pintura, con una película, me hace mucho sentido lo que dice Jimena, ¿no? La pintura, el cine, porque tiene que ver como con distintos lenguajes, pero que al final a uno le resuenan desde sus propios formatos, pero que tiene que ver con estas almas, ¿no? Con estos espíritus. A uno no le resuena solo una película hecha porque sí, a uno le resuenan las películas que le van dejando algo y que a su vez probablemente surgen también de algo muy profundo. Eso, y creo que es importante que también veamos lo colectivo, a propósito de que se ha mencionado que harto las ollas comunes, la organización de mujeres, también como un espacio de transformador, también como un espacio de resistencia y con un espacio del potencial y que puede ir rompiendo, nos puede permitir, ¿no es cierto?, ir enfrentando como todo este gran sistema que efectivamente tiene muchas manifestaciones, tiene mucho tiempo, es muy antiguo, pero al que nosotras también nos vamos revelando. Sabes que en ese como vaivén entre lo íntimo y lo colectivo, entre lo personal y lo político, y entre, ¿no? estas vinculaciones, como tú dices, es imposible que uno estuviera funcionando, lo encontrara funcionando solo. Lo colectivo se nutre de lo individual y así. Y en eso, mientras las escucho, yo estoy tratando de pensar las resistencias y las luchas de las mujeres para poder conservar la posibilidad de producir en unos espacios tan estructurados y androcentrados, donde la escritura o la creación, pues yo escribo... lo que escribo son escritos académicos en el sentido de resultados de investigaciones, pero que requieren de toda una literatura para poder estructurar estos resultados. Pero también construyo modelos metodológicos para poder acercarse a la emocionalidad de los otros. Y en ese sentido, lo que me preocupa desde mi punto de vista personal, que le ocurre a otras mujeres, es que podamos resguardarnos de las interacciones que bloquean la autonomía del ser, aunque estemos en cuarentena, aunque estemos en cautiverio, deberíamos poder tener al menos el baño para poder, las horas de baño, si tú quieres, tienes un cuartito pequeño en el baño, leer o escribir o tener tu espacio de tiempo para ti. Eso es algo que es muy difícil de conseguir, de encontrar en mujeres que tienen una vida precaria. Las mujeres que viven en campamentos no tienen ni siquiera el baño para poder, ¿no? Son paredes de cartón. Las paredes de cartón donde no puedes ni siquiera tener un espacio de intimidad para ti con tu cuerpo. Yo recuerdo testimonios de estudiantes universitarias que durante su proceso de formación en la carrera vivían en los albergues universitarios, ¿cómo se llaman estos? El albergue universitario, ¿ya? Y hacíamos este trabajo de autorreconocimiento corporal y el trabajo de los mapas intertextuales, y les pedía que trabajaran su autobiografía o que escribieran sus biografías para poder luego plasmarla en los mapas que estábamos elaborando, y me decían, es que no tengo espacio de intimidad. Cada cuarto tenía cuatro
chicas viviendo en un cuarto, habían 4 chicas. Y el baño era un baño compartido con las otras habitaciones. Entonces, si partimos la construcción del ser profesional en esa precariedad, ¿no? El poder autorreconocerte en los momentos en que estás más fértil de ideas, o sea, que tienes unas experiencias tan ricas y plenas, que ni siquiera tienes la posibilidad de ser desobediente porque estás vulnerando el espacio de otra o de otra persona que está contigo. Y en el caso de las mujeres ya grandes que viven en precariedad, también seguía yo pensando, ¿qué pasa con ellas cuando son creadoras? Cuando tienen el duende de la creación, o la duenda, o el hada de la creatividad instalada en su interior, y no hay espacios de... Entonces allí es que en el pasado estaban los encuentros de las lavanderas que salían a lavar las ropas en los ríos y se encontraban entre ellas y se contaban las historias entre ellas. Entonces, por eso es tan importante recuperar el valor de la oralidad como una forma de lenguaje literario que lo hemos olvidado completamente porque estamos tan neoliberalizados y que todo se ha mercantilizado. Es decir, yo pienso nomás en mi experiencia de escritora académica, y es un mercado absolutamente, es un mercado esto, o sea, la lucha por el espacio de publicación es tremendamente peleado, es casi como las cruzadas, ¿no? Y que si no tienes dinero de proyectos para poder traducir tus textos, si no tienes dinero para poder hacer las transcripciones, no sé, te puedes demorar una eternidad en sacar un artículo. Entonces, el dinero que decía al principio la Virginia Woolf, sí que es importante. La verdad es que me estaba queriendo desdecir de lo que había dicho al principio, de que el dinero en este minuto no era tan importante. Yo creo que es una pura ilusión, una ficción de que el dinero no es importante en este mundo tan neoliberal. Es cierto que uno tiene esta ánima creadora en el interior, pero necesitas recursos para poder sacarlo afuera. Aunque sea una editorial tan maravillosa como La Urañas, que son súper solidarios, es bien difícil poder sacar afuera tu producto. Pienso en los que tienen esta pasión por hacer cine. ¿Cómo hacen cine si el cine es lo más caro que hay para poder producir? ¿Cómo haces un documental si no tienes las cámaras o las personas adecuadas para poner a girar o a rodar tu guión, etcétera? ¿Cómo publicas un libro? Entonces, el dinero nos ha, digamos, limitado la autonomía y la rebeldía, y no podemos ser desobedientes porque podríamos volver, digamos, a las ediciones autónomas, que tienen una muy pequeña circulación, pero todo eso son ficciones en este mundo actual. Pero y ahí me gustaría Oigan, sumar... antes, quiero decirles que tenemos que ir cerrando ya el panel de conversación porque nos pasamos. Así que brevemente, Leslie, para ir cerrando. No, iba a decir 2 cosas. Una de ellas es que históricamente nos han enseñado a estar en pugna entre mujeres, entonces estamos reaprendiendo cómo relacionarnos nuevamente, y ciertamente si estamos organizadas, estamos cohesionadas, no somos muy convenientes para este sistema, pero es donde realmente encontramos nuestra potencia. Es maravilloso lo que se ha creado desde mujeres reconociéndose de diferentes espacios, aprender a leernos, aprender a ver que existe espacio para todas. Y lo otro que muy bien decía la Jime, difícilmente yo voy a poder escribir si tengo hambre, si tengo la preocupación de mantenerme viva.
de poder luchar día a día, de no saber cómo voy a alimentarme ni a alimentar a mis hijos diariamente o si estoy siendo violentada. Entonces yo creo que acá ciertamente son condiciones mínimas de vida que si no están, difícilmente voy a poder encontrar ese espacio de creatividad. Solo eso. Sí. Gracias. El cautiverio hay que mantenerlo con las alertas, con las antenas bien alertas para las otras que sufren, ¿no? Sí. Yo quería como solo decir, como, perdón, es que era una idea que también se me había ido, que tiene que ver con que, bueno, hemos hablado de las condiciones materiales, hemos hablado del género, yo creo que también hablando un poco del territorio, de crecer, bueno, en una región, en un país centralizado, pero de ser también latinoamericana, en un país, en un mundo cuyos centros literarios están en otros focos, porque incluso la Virginia Woolf, ¿no es cierto?, crece en un espacio de habla inglesa donde va a tener una plataforma y una llegada que probablemente alguien de la misma época en habla hispana, portuguesa u otra, no lo iba a tener. Y a raíz de eso y de varias otras reflexiones, yo quería compartir algo muy breve que escribí, lo había traído para acá también. Perdón, ¿puede ser o no? Ya, dale, Vero. Muchas gracias. No, pero me parece como, o sea, quería compartirlas básicamente porque es algo que escribí también durante la cuarentena y que cuando lo releo me da fuerza, me motiva. Dice así, se llama Periférica y dice, desde la periferia de la historia escribo como si no fuera privilegio. Lo hago como si estuviera en condiciones de igualdad con los íconos sacros del primer mundo, con desfachatez, con soberbia marginal, con orgullo rincón, descontrolada. La mesura se la dejo a otros y me libero de la exigencia de ser excelente. Me reconcilio con mis versos de adolescencia. Me reconozco en mis rimas simplonas. Desde la periferia de la historia, escribo por el impulso caótico de mis sentires y resisto, abrazando mis rabias y ternuras, por mí y por todas mis compañeras. Desde la periferia de la historia, escribo y ya no pido disculpas. Muy bien, fantástico. Gracias, Vera. Bueno, para dar término a esta jornada de conversación, les agradezco mucho su presencia. Voy a leer, bueno, nos llegaron muchos comentarios, por tiempo no voy a poder leerlos todos, pero mucha gente, mujeres sobre todo, nos saludan, las saludan a ustedes, hablan de la importancia de ser mujeres empoderadas, de la figura femenina poderosa, siempre se transforma en una amenaza para la sociedad. Muchas felicidades por el encuentro. Hermoso poema, Verónica. Qué importante reflexionar sobre el privilegio de tener un cuarto propio, ya sea material o inmaterial. Una no siempre lo reconoce o valora. Muy buen conversatorio, saludos y muchos cariños. Así que bueno, yo los y las dejo invitadas para la próxima sesión, que es el próximo viernes a las 6 de la tarde, donde vamos a estar con otras 4 escritoras locales para también comentar y reflexionar sobre qué es ser mujer primero y escritora hoy en día, y cuánto ha cambiado la sociedad o cuánto hemos cambiado todos y todas en estos últimos 100 años. Directora, no sé si quiere dar unas palabras de despedida. Buenas noches ya a todos. Sinceramente me siento muy grata. Creo que esta conversación a partir de el quehacer creativo, intelectual, del sentir, me ha permitido conocer a 3 mujeres muy distintas, muy diversas, pero con un hilo conductor. Y eso lo agradezco. Creo que todas las personas, las mujeres y los hombres que han estado acompañando hoy día también lo deben estar agradeciendo en sus casas, no solamente por propiciar un espacio de encuentro y de reflexión en esta situación tan compleja que estamos viviendo como sociedad, sino también de permitirnos saber de ustedes y lo que hay en sus mundos interiores, lo que hay adentro de cada una de ustedes.
que también nos permite ir conociéndonos como mujeres, conociéndonos como grupo y también como región. Creo que, insisto en lo que yo decía en inicio, que Verónica lo sostuvo, que qué importante es que empecemos a retomar el valor no solamente de la creación literaria, artística, que ha estado bastante relegada a lo largo de los años, sino que también la creación artística, cultural, patrimonial, desde la creación femenina, desde Latinoamérica, desde Chile, y dejar también estas miradas tan hacia Europa, hacia otro tipo de creaciones. Quería solo comentarte en relación a lo que comentaba Jimena, porque yo vengo desde la academia también y vinculada a las artes visuales, también soy ilustradora y me siento muy como conectada con algo que tú expresas, que los primeros indicios de pinturas rupestres, y hay unas investigaciones muy recientes, estarían hechas por mujeres. Se hizo una investigación y tiene que ver con el tamaño de las falanges de las manos pintadas en España, principalmente en estas cuevas, pero son investigaciones que no salen al aire, porque en estricto rigor si hubiese sido algo, entonces también ahí nos da mucho que pensar. Me encantaría y creo que, espero que, bueno, Biblioteca Regional de Antofagasta lo está haciendo, que esto sea un acto constante, que no sea solo hoy día que estamos celebrando, hace un par de días, semanas, se nos fue el mes de la mujer y hoy día estamos en el mes del libro, sino que fue un acto constante de cada uno de nosotros, poder reconocernos en el cuerpo, en el espacio propio de cada una de nosotras como mujeres, y para poder también comprender y atender al cuerpo y el espacio de la otra. Y en la medida que eso surge, en la medida que eso se hace un constante, un acto que lo tenemos como internalizado, ya no dejamos espacio para que puedan suceder cuestionamientos. Así que nada que decir, felicitaciones por su trabajo, felicitaciones al equipo que está detrás de esta iniciativa, y bueno, esperamos que sigan acompañando a la gente que está a través de las redes sociales, que también dan vida a esto. Sin ellos tampoco sería factible esto, así que muchas gracias. Gracias, nos vemos el próximo viernes. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Aguante, Magnífico. todas las mujeres. Besitos, gracias. Magnífico. Excelente.